Entonces el tema a tratar en esta noche, como les decía recién, es saber a través de la palabra a quién votar. Y muchas veces nosotros pensamos que Dios es limitado, porque nosotros somos limitados. Y queremos bajarle a Dios a nuestro nivel y creer que Dios está limitado, y Dios no está limitado. Dios tiene expansiones desde el dueño del universo y Él sabe cómo hacer las cosas. Y la palabra nos enseña muchas cosas, y entre ellas a quién votar. Y yo me hacía esa pregunta: ¿habrá en la palabra de Dios una respuesta a nuestras preguntas como hijos de Dios? Y realmente hay una palabra. Investigando, escudriñando la palabra, descubro lo que el Señor quiere para este tiempo, como para todos los tiempos. Pero muchas veces ignoramos la palabra de Dios, y mientras la humanidad ignore la palabra de Dios, siempre le va a ir mal. Un país nunca será libre y soberano mientras no tenga un presidente como este que dice la palabra. La palabra nos enseña cuál es el hombre ideal para ser nuestro presidente. Y en esta noche vamos a ver a través de la palabra cuál sería la persona ideal para ser nuestro presidente. Vamos a ir a Deuteronomio 17. Busquemos la palabra, Deuteronomio 17. Gloria a ti, Jesús. Deuteronomio 17. Versículo 14 al 20. Deuteronomio 17, versículo 14 al 20. Vamos a comenzar a leer allí, pero vamos a ir por parte, hermanos. Despacito vamos a ir desmenuzando esta palabra. Dice así: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están a mi alrededor. Vemos que Deuteronomio nos está hablando de un tiempo pasado, del Antiguo Testamento, pero a través de esta palabra, hermanos, podemos ver correctamente el corazón de Dios. Y el corazón de Dios no ha cambiado. El corazón de Dios sigue siendo el mismo hoy y por los siglos de los siglos. Dice: cuando hayas entrado en la tierra de Jehová, que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí. Cuando hablamos de rey, estamos hablando de presidente en este tiempo. En aquel tiempo era rey, en este tiempo es presidente. Cuando digamos, pondremos un presidente para nosotros, como todas las naciones que están a mi alrededor. Cuando digo pondré un rey sobre mí, digo voy a votar. O sea, yo estoy diciendo en ese momento, yo voy a votar. Voy a elegir a alguien para que esté sobre mí. Alguien que me dirija, alguien que me maneje, alguien que dicte las leyes, alguien que esté a cargo de mi nación, de mi pueblo, de mi ciudad. Sigue diciendo el versículo 15: ciertamente pondré por rey sobre ti al que Jehová, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. ¿Está escuchando bien la palabra? ¿Cuál es el presidente que vamos a poner nosotros sobre nuestras cabezas? Aquel que Jehová escogiere. Vamos entendiendo despacito a quién tenemos que votar.
aquel a quien Jehová escogiere. Aquí estoy diciendo que es Dios quien elige mi presidente. Entonces en esta noche nosotros ya una parte de nuestra decisión de votar ya está siendo aclarada. Ya está siendo vista cuál es la mentalidad de Dios y qué Dios quiere para este tiempo en nuestra Argentina. El hombre que ocupe el cargo más alto de nuestra nación, el hombre que use el sillón de Rivadavia en la Argentina, debe ser uno que Dios elija y no el hombre. Por lo tanto, mi decisión debe ser la decisión de Dios. La palabra me enseña que es Él el que va a elegir y no yo. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Ciertamente pondrás por presidente de tu país, de tu nación, al que Dios escogiere. Aquí estoy diciendo que es Dios quien elige mi presidente. Para ello debo conocer cuál es la agradable voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi nación, para mi país? De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. De entre tus hermanos pondrás presidente en tu nación. De entre tus hermanos se elegirá el próximo presidente para nuestro país. Aquí no cabe dudas, hermanos, que el Señor nos manda a elegir a quienes piensen como nosotros. Porque ¿quién va a pensar como nosotros? Aquellos que son de nuestros hermanos, aquellos que están entre nosotros, aquellos que tienen nuestra mentalidad, con los mismos valores, amadores de la palabra de Dios, aquellos que respetan a Dios, aquellos que buscan a Dios, aquellos que escudriñan la palabra, aquellos que buscan en oración, aquellos que se rinden a los pies de Cristo. Ese será el elegido por Dios. Y más claro nos queda cuando sigue diciendo: no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Hermanos, o sea, apoyar a candidatos que no tengan nuestros valores no es de Dios. Ojalá esta palabra llegara a alguno de los que están candidatos a presidente. Va a ser difícil, pero qué bueno que llegara a sus oídos para que ellos pudieran entender que Dios va a elegir a aquellos que tengan los valores cristianos, aquellos que buscan de hacer lo recto delante de los ojos de Dios, aunque muchas veces han estado y aún seguirán estando quienes no respetan a Dios, pero así también serán desechados. El 16 dice: pero Él no aumentará para sí caballos. Pero Él no aumentará para sí caballos. No se olviden que estamos hablando de una palabra que estaba escrita para otro tiempo, cuando no existían los vehículos, cuando no existían los aviones, cuando no existían los yates, cuando no existían las propiedades, grandes propiedades, cuando no existían las grandes riquezas, cuando no existían la abundancia de oro. Cuando dice esta palabra está diciendo: pero Él no aumentará para sí grandes yates, grandes propiedades, grandes vehículos, grandes aviones, grandes cantidades de oro, está diciendo la palabra. Nuestro presidente o candidato no debe ser una persona que se enriquece a costa del Estado. Es una responsabilidad nuestra como hijos de Dios, como cristianos, mirar la actitud de cada uno, de cómo ellos se comportan, cómo viven y cómo se desarrollan en esta tierra. ¿Cuáles son sus actitudes? ¿Qué están haciendo? ¿Estuvieron atesorando para sí
mirando sus principios, mirando cómo pudieron hacer tantas riquezas muchas veces sin haber tenido un trabajo o algo que les diera lo que tienen hoy. Eso no serán dignos de nuestro voto. Ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Volver el pueblo a Egipto o volverse por el camino significa usar la senda vieja, usar el camino del mal, el camino que del cual Dios nos sacó, las malas costumbres que se tenían. No hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Hay personas, hermanos, que no se conforman con robar, sino que incitan al pueblo a robar. No queremos un presidente de esa clase. Porque Jehová os ha dicho, dice, no volváis nunca por este camino. Los que andan, hermanos, por el camino del mal, hermanos corruptos, amadores de las riquezas, ambiciosos, avaros, no pueden ser nuestros gobernantes, no pueden ser nuestros presidentes, no pueden ser los que estén sobre nuestra cabeza. Y nosotros somos responsables al poner nuestro voto. La palabra de Dios nos enseña a cómo votar, a cómo hacer las cosas. El 17 dice, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia, para sí mismo, dice, en abundancia. De nuevo, hermanos, énfasis en no apoderarse del dinero ajeno. Hoy miraba un hombre que merece mucho mi respeto. Un hombre conocido a nivel mundial por sus actitudes. Creo que es Pedro el nombre de él, Pedro Mujica, expresidente de Uruguay. Y le decía a mi esposa, mirá, ¿dónde vive? Una casita humilde. Entró cuando estaba en esas condiciones y en esas condiciones salió. Con un escarabajo, era un auto viejo que esos tipos que nosotros le decíamos cascarudo, con ese escarabajo entró, con ese escarabajo se fue. Con su perrita renga, tenía una perrita sin una pierna. Humilde, de la misma forma que entró, así se fue. Hay muchas cosas con las cuales disiento con él, ¿no? Pero entendamos que no es un hijo de Dios reconocido. No puede ser perfecto. Si ni nosotros no somos perfectos, mucho menos aquel que está lejos de Dios. Pero, ¿cuánto nos hace falta personas así para gobernar nuestra nación? Personas que entren con el deseo de hacer las cosas bien y no venir para llenarse los bolsillos de dinero. Acá dice que no sea un hombre de muchas mujeres. ¿Cuántas veces vemos presidentes que en el afán de ganar las elecciones ya están separados y directamente ha pasado en nuestra Argentina que rápidamente corrió a la mujer y le dijo, acércate a mí, posá para mí, vamos a salir en todos los canales de televisión, vamos a mostrar la foto porque es necesario que yo sea un hombre casado, un hombre con ejemplo. Pero ya estaban en malos ejemplos. Pero para poder mentirle a la nación, se juntaron. Sabemos quiénes son. Y después de ahí, fueron hombres de muchas mujeres. Y eso nos gobernaron. Entonces nosotros, hermanos, somos los responsables a la hora de poner el voto. Tenemos que conocer a esa gente. Tenemos que mirar su pasado, su presente y lo que seguramente promete para el futuro.
El 18 dice, y cuando se siente sobre su trono, el trono de su reino, entonces escribirá para sí un libro, una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Muy importante. Debe ser un hombre de Dios, que ame la palabra de Dios, que la escudriñe y que viva por ella. Usted me va a decir, pastor, pero ¿quién es ese hombre? No hay en la Argentina. Perfecto, no debe haber. Porque los que tienen estas características no son candidatos. Pero nosotros somos responsables de todo lo que hay, elegir lo mejor. Miremos a todas estas personas, a ver quiénes se ajustan más cerca de lo que está diciendo la palabra. Esa es la palabra de esta noche. El Señor nos está diciendo, señores, hijos míos, yo le estoy diciendo la característica de hombre que quiero para una nación. Y si no hay, acérquense a lo máximo. Miren su pasado, su presente, y comiencen a elegir según lo que están viendo. Miren sus actitudes y su manera de comportarse. Y lo tendrá consigo, dice el 19, a la palabra, ¿no? Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. ¿Quién diera de encontrar un presidente que se dedique a leer la palabra de Dios? Y lo más lindo, que esta persona que está diciendo la palabra seguramente va a tener todo el apoyo de Dios para que la nación salga adelante. Un presidente que me cuentan que va a la iglesia una vez cada 25 de mayo al Te Deum. Ese no es un presidente buscador de Dios. La palabra me enseña que nuestro presidente debe ser un hombre que tenga una copia del libro de la vida, del libro de la verdad, del libro de la salvación, del libro de la palabra de Dios, y que tiene que leerla todos los días. Entonces tendrá la dirección para llevar adelante un país. Sigue diciendo, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Mire, ¿cuál es el deseo del corazón de Dios? Que el hombre que sea presidente aprenda a temer a Dios. Y cuando digo temer, siempre hago la aclaración, porque muchas personas creen que temer es tener miedo, y no es tener miedo. Temer es hacer la voluntad de Dios. El que teme a Dios hace la voluntad de Dios. ¿Cómo yo sé si una persona es temerosa de Dios? Si está haciendo la voluntad de Dios. Para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Después, hermanos, gobiernan todo mal y con el mal, porque no temen a Dios. ¿Cómo van a temer a Dios si nunca leen la palabra de Dios? Y no temen a Dios porque nunca leen la palabra de Dios. Conocen 2 versículos para usar en campaña y nada más. Yo he visto personas que se han candidatado a presidente y han ganado y han escribido 1 o 2 versículos de la Biblia, se aprendieron de memoria y lo conocen, y con esos 2 versículos quieren indicar al mundo que son conocedores de la palabra de Dios y nunca la leen. Y terminan yendo al Te Deum el 25 de mayo, y eso quieren con eso denotar que son personas, hijos de Dios, buscadores de Dios, una vez al año. No tiene sentido, hermano. No tiene sentido. Si no se hace esas cosas rectamente delante de los ojos de Dios, no vamos a tener una nación guiada por el Espíritu Santo.
¿Para qué? ¿Para qué? Sigue diciendo, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos. Para guardar todas las palabras de esta ley y de estos estatutos. ¿Para qué más? Para ponerlos por obra. Para ponerlos por obra. Hermanos, leer la palabra de Dios, conocerla, no me garantiza ser una buena persona. Leer la palabra de Dios, conocerla, no indica que yo soy la persona indicada para llevar adelante una nación. ¿Qué va a pasar si yo no conozco la palabra de Dios? No voy a temer a Dios. ¿Por qué? Porque no la estoy poniendo por obra. Dice la palabra de Dios que tenemos que conocer la palabra de Dios, pero también hacerla. No solo conocerla, sino también hacerla. Hacer la palabra de Dios. ¿Qué es hacer? Es poner por obra. Dice el 20. ¿Y por qué más? Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Que no por ser presidente, hermanos, se crea más que los demás. Que no se crea más que los demás. Ni se aparte del mandamiento a diestra ni siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, en su gobierno, en su mandato. Él y sus hijos en medio de Israel, en medio de la nación, en medio de este país. Ninguno que se aparte de los mandamientos de Dios puede permanecer en el reino de Dios, en el reino establecido por Dios para esta tierra. Ninguno que se aparte de los mandamientos de Dios puede permanecer en el gobierno. Ninguno que se aparte de los mandamientos de Dios puede permanecer en la presidencia. ¿Me están entendiendo? Ahora les voy a leer unos versículos muy rápidamente. Salmo 47:2 dice: porque el Señor, el Altísimo, es digno de ser temido. Rey grande es sobre toda la tierra. ¿Quién es el Rey grande sobre toda la tierra? Dios. ¿Quién manda en nuestra nación? Dios. ¿Quién gobierna nuestra nación? Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos que es Dios soberano sobre nuestra nación, entonces vamos a hacer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Que elijamos bien, que votemos bien, que elijamos un nombre con las características que nos enseña la palabra. Y si no lo encontramos, por lo menos al que más se aproxime a este hombre que indica la Biblia. Si el gobierno que elegimos no está dentro de las directrices, hermanos, del Señor, no puede permanecer, porque al final que reina sobre toda la tierra es Dios. Al final el que reina sobre toda la tierra es Dios. Por eso necesitamos que el hombre sea un hombre que busque a Dios, que lea la palabra y que aprenda a hacer la voluntad de Dios por temor a Dios. ¿Y por qué va a tener temor a Dios? Por ser un hombre que lee la palabra. Salmo 66:7 dice: Él domina con su poder para siempre. Sus ojos velan sobre las naciones. No se enaltezcan los rebeldes. Hermanos, es imposible para el hombre pensar que es él el que gobierna. Es imposible para alguien que esté en el gobierno como presidente, como capo máximo de una nación, creer que es él el que maneja la situación. Porque Dios nos dice, Él domina con su poder para siempre. Sus ojos velan sobre todas las naciones.
no se enaltezca el rebelde. Dios nos deja bien claro que el que maneja es Él. ¿Me entienden? Más le conviene al hombre, hermanos, elegir bien a su gobernante. Y más le conviene a ese gobernante sujetarse a Dios. De lo contrario, hermanos, le va a pasar como a este hombre. Miren lo que dice Daniel capítulo 4, verso 32. Y serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo. Ustedes saben de quién está hablando acá. De Nabucodonosor. Nabucodonosor pensaba que él era el que mandaba, el dueño de la nación, el rey, y que nadie podía mandar con él. Y miren lo que le pasó. Y serás echado de entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo. Te darán hierba para comer como el ganado, y 7 tiempos pasará sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres, y que lo da a quien le place. ¿A quien le place? ¿Usted piensa que hoy usted va a votar y usted va a entrar el gobierno que quiere en esta nación? No, señores. Va a entrar el que Dios determine, el que Dios quiera. Por eso más nos conviene orar y pedir a Dios revelación y guía para votar a quien Él ha elegido ya de antemano. Ese es nuestro deber como hijos de Dios. Qué bueno que pudiéramos tener un gobernante que le dé el lugar que le corresponde a Dios, hermano. Como Gedeón dijo. Gedeón 8:23 dice: no reinaré sobre vosotros, ni tampoco reinará sobre vosotros mi hijo. El Señor reinará sobre vosotros. Qué bueno que pudiéramos conseguir un presidente para nuestra nación que le dé lugar a Dios y que diga: yo soy el instrumento que Dios va a poner en esta nación, pero no reinaré yo, sino Dios reinará sobre esta nación. Qué tremendo, hermano. Usted no se imagina el país que tendríamos cuando le damos el lugar a Dios. Primera de Samuel capítulo 8 verso 7 dice: y el Señor dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no sea rey sobre ellos. Si nosotros entendemos que Dios es soberano y que Dios es el que va a manejar nuestra nación, vamos a saber darle lugar a Dios primero. Y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos dé la guía para saber a quién votar. Y vamos a mirar y vamos a analizar a todos aquellos que están de candidato y vamos a elegir el mejor de entre ellos. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de hacer la voluntad de Dios, la palabra de Dios para este tiempo. ¿Se dan cuenta en manos de quién debe estar nuestra nación? Este pueblo no quiso que la nación esté en manos de Dios. Y Dios dijo: no te han desechado a ti, sino a mí. Pero ojo, que sea quien sea el gobierno, la Biblia dice, 1 de Pedro 2:13, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad. Esta palabra no es política, esta palabra es palabra de Dios. Estamos escudriñando la palabra. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que sea quien sea el que se haga cargo de nuestro gobierno, nuestra responsabilidad como hijos de Dios es someternos a él o a ella, no sé quién será. Someternos a él o a ella, porque dice la palabra: someteos por causa del Señor. No es porque nosotros queremos, no es porque nos gusta o no nos gusta, es por causa del Señor. Como hijos de Dios tenemos que dar ese ejemplo. En la toma de decisiones
importa la elección de un camino a seguir. Un camino a seguir. Yo les escribí 10 cosas por las cuales fracasamos al elegir, por las cuales fracasamos cuando vamos a votar, por las cuales fracasamos cuando tomamos la determinación de votar. Número 1, vayan memorizando nada más, pues si no se va a llevar mucho tiempo. Número 1, tomar la decisión sin conocimiento. Cuando vamos a votar, si no tenemos conocimiento, seguramente nos vamos a equivocar. Tenemos que tener conocimiento. Primero, de la palabra de Dios. Segundo, de quiénes son los que están candidatos. Tercero, de quién es aquel que yo decidí votar. Tomar la decisión sin conocimiento nos puede llevar a un fracaso. Y nosotros ser parte de ese fracaso por haber emitido nuestro voto de manera equivocada. Número 2. Olvidar las consecuencias derivadas de la decisión. Olvidar las consecuencias derivadas de la decisión. No pensar de que mi voto es importante, estoy cometiendo un error. Porque seguramente, si me equivoco, hay consecuencias cuando me equivoque. Y si lo hago bien, hay consecuencias también al hacer bien. Y eso va a redundar en un beneficio o un fracaso. Entonces, olvidar las consecuencias derivadas de esa decisión es un problema. Tercero, no tener en cuenta lo valioso, hermano, que es nuestra toma de decisión. O sea, ir a votar, sí voy a votar, listo, voy a votar. No, hermano, es valiosa nuestra decisión. Es importante nuestra decisión. Nuestra decisión puede cambiar un país. Usted dice, pero un voto sí, porque tú haces parte de aquellos que van a ser los votantes, de aquellos que van a hacer la voluntad de Dios en un gobierno. Decidir, 4, decidir y olvidarse de hacer. Cuando yo voto, yo tengo la responsabilidad de seguir mirando a mi candidato, al que yo le voté, cómo actúa, cómo se desenvuelve, qué es lo que hace, y no decir, ya voté y listo, olvidarse. Es ir en seguimiento, porque yo puse un voto y yo soy responsable de ese voto. Y la persona a quien yo elegí tiene que ser lo que yo decidí por ella. O sea, yo quisiera que esa persona sea lo que dice la palabra. Y cuando empiece a ver sus actitudes, si se asemeja a lo que dice la palabra, entonces estaré en paz que lo que hice lo hice bien. Y si no está haciendo bien las cosas, entonces entenderé que yo me equivoqué. 5. No saber por qué decidimos así. Otro gran problema, hermano. Cuando tomamos una decisión y vamos y dijimos, sí, de estos 3, 4, elijo este, voy. Ni sé por qué decidí. Es un gran error porque las consecuencias se pagan. 7, 6. Tomar una decisión por obligación. O sea, no mire todo el panorama, el abanico de personas que hay y elija a alguien por obligación. No lo haga, hermano. Hágalo con convicción en el corazón. Con certeza que usted está mirando según la palabra a esta persona. 7. El decidir no tomar una decisión. El decidir no tomar una decisión. Muchos deciden no tomar una decisión. Impugnar un voto. Votar en blanco. Estamos decidiendo a no tomar una decisión. Y eso es triste. Nosotros vamos a ser juzgados por esas cosas. Nosotros tenemos esta oportunidad y está en la palabra. Vimos todo lo que dice la Biblia. De que nosotros somos los que decidimos poner un rey o un presidente sobre nuestras cabezas.
Por lo tanto, tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad la tenemos que asumir. ¿Y cómo la asumimos? Tomando una decisión, no decidiendo no tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión. Tenemos que encontrar a alguien a quien votar. Tenemos que encontrar. Tenemos que buscar por la palabra, tenemos que buscar en oración, tenemos que pedirle al Señor, tenemos que conocer cuál es la mentalidad de Dios, tenemos que entender cuál es la agradable voluntad de Dios para esta situación y votar en lo más consciente posible. 8. Inseguridad, indefinición, falta de claridad y falta de confianza a la hora de tomar decisión. No podemos ir endebles, no podemos ir dudando, tenemos que ir convencidos de lo que vamos a hacer. Convencidos de lo que vamos a hacer. 9. Exceso de confianza que lleva a omitir consecuencias. ¿Qué es el exceso de confianza? Ah, sí, yo sé quién va a derrotar. Ese es el perfecto. A ese le votar. Con ese nosotros vamos a ganar y con eso vamos a hacer victoria. Vamos a hacer exceso de confianza. No, tranquilo, miremos, analicemos, estudiemos, oremos. 10 y último, temores desmedidos. Muchas veces estamos con mucho miedo. No podemos tener miedo, somos hijos de Dios. Por lo tanto, somos instrumentos en las manos de Dios para hacer lo correcto en esta tierra. Hagamos lo que tenemos que hacer sin titubear, sin temores, sin miedo. Amén. Romanos 12:2 dice que podemos comprobar cuál es la voluntad de Dios al renovar nuestra mente. Necesitamos renovar nuestra mente. Dice Romanos 12:2 que es así como comprobamos la agradable voluntad de Dios. Renovando nuestra mente. ¿Y cómo la vamos a renovar? Estudiando la palabra, analizando la palabra, escudriñando la palabra. Es la forma de renovar nuestra mente. Y esta renovación viene a través del conocimiento de su palabra. ¿Sí? Iluminada por el Espíritu Santo, que es la que tenemos que pedir, la guía del Espíritu Santo. Resumiendo entonces, conocer la voluntad de Dios significa fundamentalmente conocerlo a Él. Conocer la voluntad de Dios significa fundamentalmente conocerlo a Él, conocerlo a Dios, a Él, y lo que a Él le agrada. Esa es la forma de conocer. Amén. Yo creo que en esta noche usted no sale con la respuesta completa, pero sé que sale con una enseñanza por la palabra para saber a quién votar en estas elecciones. Amén. Que Dios nos bendiga. Pongámonos de pie.